¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Tribuna. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición en que estaremos hablando de varios temas referentes a la comunicación, a las nuevas plataformas de la comunicación y, por supuesto, a lo que tiene que ver también con las informaciones falsas, el uso de las redes sociales. Sí, hay una de las noticias, estamos a punto, ya se empezaron a colocar los primeros equipos del billetaje, del tan esperado billetaje electrónico, lo que va a significar para nosotros después ya una homologación. Se habla que para fin de este año va a ser 2018, se habla de una totalidad, de aquí a un año una totalidad de buses del transporte público, ¿no? Con ese billetaje. Un detalle que por lo menos me enteré esta semana, no es solamente para los buses que uno piensa que es del área metropolitana, también incluye buses de corta, mediana o larga distancia. O sea que yo con la tarjeta Yaha puedo, o sea, debo pagar con la tarjeta para irme a Ciudad del Este, a Encarnación, a Coronel Oviedo, Cacupé, lo que fuese. O sea que vino la tarjeta para quedarse. Toda una innovación, sí, finalmente, ¿verdad? Y con una de las tecnologías mejores que siempre hace también, tenés una ventaja en tecnología, esa es una ventaja. A veces ser los primeros significa que, bueno, tenés equipos que no son muy de avanzada. ¿Cuál es la situación de Paraguay? Paraguay no lo ha hecho tempranamente, pero los equipos que van a utilizar es de última generación, eso es bueno. Bueno, eso es decir siempre, así como dicen los brasileños, un mayor del mundo, en este caso sí, el mejor. Siempre nos gustan esas etiquetas también. Es una de las cosas que escuchaba hablar a nuestra invitada de hoy, a nuestra primera invitada de hoy, que es Mercedes Vigón. Bueno, Mercedes, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mercedes tiene un amplio currículum, es periodista, está en la Universidad de Florida, la Universidad Internacional de Florida, con vasta experiencia en lo que tiene que ver hoy por hoy con comunicación digital. Y esto que fue noticia esta semana, que se habla mucho del fake news, ¿verdad? Las noticias falsas. Mercedes, bueno, ¿cómo a veces una noticia falsa nos cambia el humor, nos cambia la semana y hasta se vuelve noticia verdadera también, ¿verdad? Bueno, porque con tanta gente diciendo lo mismo, no es que se vuelva noticia verdadera, pero nos confunde absolutamente y no podemos saber si es cierto o no es cierto, porque hay muchísima información que desmiente lo que realmente se puede verificar. Por ejemplo, hay temas que son mucho más sensibles, por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de noticias falsas, yo siempre hablo un poco como una relación, no hay noticia falsa que haga más daño cuando hablamos de salud. Desinformación. Claro, o sea, dar una información falsa, decir, hay un brote de tal cosa en tal escuela, por ejemplo. Y eso es muy difícil sacar todo y decir, no, lo científico y demás. ¿Y cómo realmente eso genera un impacto? Porque estamos hablando del niño, estamos hablando de la madre, y entonces llega al país automáticamente, ¿no? Los miedos y los sustos, los típicos. Las noticias muchas veces se fundamentan, las noticias las falsas, primero, que son las noticias creadas como un montaje para engañar a una audiencia, digamos, pues se fundamentan mucho en esos miedos eternos que tiene la gente. Entonces ahí se apoyan para disparar. Y bueno, hay varios mecanismos para intentar, de alguna forma, parapetarlas, de alguna forma evitar que continúen. Y para educar al público y para educarse a sí mismo de cómo podemos identificarlas. ¿Y cómo se identifica? Dependiendo de su procedencia, pero muy parecido a cómo se identificaban en el pasado, y es intentando acercarse al origen de la noticia, de dónde sale. Entonces, cuando llega una noticia, ¿quién lo dice? Entonces, es muy importante identificar esa atribución. Y cuando dicen que la atribución viene de un estamento gubernamental, también podemos plantearnos, hay un enlace donde nosotros podamos asegurar que esto existe, o es un montaje. Entonces, sabiendo que existe gente especializada en organizar montajes, y que no solo es una persona, sino es una cantidad de robótica de personas que se crean para enturbecer o para ensombrar o para confundir, tenemos que estar muy conscientes de esto. Bueno, porque existe toda una filosofía, como estás diciendo, todo un ejército. No hace mucho en una conferencia de comunicación política, uno de los títulos, imagínense, el especialista
de esta persona era cómo joder una campaña, o sea que esa era su especialidad. ¿verdad? De manera que hay en esta cartera de ofertas hay de todo. Y uno de ellos ahí está el ejército de trolls o el ejército de robots, de cuentas falsas, que su especialidad va a ser entorpecer una noticia o por lo menos generar esa sensación de que esa noticia existe, Mercedes. Sí, es un fenómeno muy novedoso y muy extraño, que se pueden crear un montón de usuarios, entonces existen como unas fábricas de noticias falsas, en las que existen 5 o 10 personas trabajando juntos, pero no mandan 5 o 10 noticias, sino que son capaces de generar usuarios y cada uno puede generar decenas y miles de usuarios. Y entonces los pasan a Twitter y entonces ya están pasando una noticia multiplicada por 10.000 personas, por persona. Entonces, lo que buscan es muchas veces un beneficio económico, pero lo que producen es una confusión. Esos son los famosos cuentas robotizadas o bots. Después tenemos los trolls, que son una cosa mucho más compleja porque es como un linchamiento masivo, pero cibernético. Entonces, te aterran, te atacan, y después de atacarte a ti y atacar al social media y decir que saben dónde está tu hijo y que lo van a buscar por la noche y que te vas a morir de 1000 formas y que de todas estas formas te pueden matar y aterrarte lo suficiente, empiezan a atacar tu medio y lo vuelven loco. Y muchas veces se ha dado el caso de que tienen que echar a las personas porque si no hunden al medio. Se puede hablar también, por ejemplo, cuando hablamos de todo esto, de informaciones falsas, cuando hablas de trolls, cuando una persona que nos está escuchando en ese momento dice, no, pero eso es solamente para políticos, o eso es solamente para cuestiones de gobierno, o empresa, ¿es solamente así? O una persona, digamos, sin todo digamos, esos aditamentos, también puede ser vulnerable. Yo creo que todo el mundo es vulnerable en tanto en cuanto te quitan la habilidad de poder tomar una decisión informada. Pues si hay tanto ruido, no se puede entender por dónde va el río y por dónde tenemos que ir nosotros y cuál es lo verídico y cuál confunde en muchas ocasiones. Por otro lado, no va solo por campañas, va también muchas veces por beneficio económico y entonces son las cosas más dispares, como usted dijo antes, puede ser una cuestión de una enfermedad y eso crea no solo pánico, sino que crea que la gente tome las medidas equivocadas para intentar prevenir. Y me hace recordar, mientras te escucho hablar del tema, cuántas veces inclusive adolescentes que por una cuestión de grupo se exponen a situaciones y involucra después la familia, el colegio, amigos. Realmente, bueno, a veces son trolls sus propios compañeros, ¿no? Claro, bueno, eso se llama en Estados Unidos como el ciberbullying, el hacer acoso a un estudiante. Y por eso, por ejemplo, yo tengo una niña de 10 años, intento retrasar lo máximo posible que entre en los medios, en las redes sociales. Considero que es peligrosísimo y no tiene ni teléfono ni lo va a tener en mucho tiempo. No tiene todavía. No. Sí, nos decía un especialista en ciberbullying en este mismo programa que justamente cuando damos un teléfono celular a una criatura, inclusive a un adolescente, es la misma cosa que dejarlo solito en el medio de la calle a medianoche, expuesto a todo tipo de problemas. Porque es lo mismo, finalmente, cuando no tiene ese acompañamiento, porque ahí sí que está expuesto, porque no le da un teléfono sin internet, y el internet es donde entra justamente todo tipo de problemas. Ella vive enamorada de los youtubers. Y entonces una de las cosas que quería hacer, ella quería ser un youtuber y quería empezar a grabar sus propios vídeos y nosotros le dijimos, usted los puede grabar, nos lo puede enseñar, pero no los puede subir, porque esto era hace 3 años, era muy chiquitita. Y yo no quiero que tengas una huella digital todavía. Ella me miraba como, ¿qué es eso? Y digo, no, es muy pronto. En un momento dado empezó a subirlo sin que nosotros supiéramos. Pero el caso es que la única cuenta que tiene está cruzada con nosotros, es el mismo ID, entonces enseguida lo descubrimos y se les hicimos bajar. Entonces ella sí se comunica, porque no le puedes quitar a un niño esa capacidad de comunicarse, pero lo hace a través de nuestros teléfonos, entonces nosotros recibimos los mensajes, de momento, pero también hay que entender que los niños hay que educarlos y hay que explicarles las consecuencias de las acciones y que todo se queda colgado para un futuro. Cuando veo a mis estudiantes, les digo, tienen que limpiar sus cuentas sociales, porque es lo primero que van a buscar sus empleadores. Ahí está.
Pero cuando estás hablando del tema de huella digital, y uno puede hablar solamente desde el ejemplo y ver también, porque uno cuando tiene una situación, bueno, trata de informarse. Yo tengo uno que no tiene red social, tiene 18 años, y él es, digamos, de los nativos que no les interesa, no quiere dejar. Él es como un trofeo no tener huella digital, por ejemplo. Pues qué bueno. O sea, es su trofeo y uno diría, es anormal. No, pero él es feliz así. Felicitaciones, porque ¿cuántos líos se va a librar en un futuro? Porque ahora que se puede rastrear lo que dijiste cuando tenías 3 años, igual cuando tienes 44 y una posición importante no quieres que salga. Claro. Sí. Bueno, así es que bueno, ya estamos en lo que son las redes, de esas redes. Acá en Paraguay, Mercedes, habrás visto en estas intensas y maratónicas jornadas de conferencias, de charlas, de que evidentemente estas noticias falsas se convierten en noticias, suben a medios. Más de una vez acá antes de que hubiera muerto, antes de la muerte de García Márquez, algunos medios ya la habían dado por muerte. A veces ese deseo de la primicia que hace que no verifiquemos ese dato, que tampoco es un tema, tampoco hay que tener un gran equipo para verificar los datos, ¿verdad? Que es tan importante. Y se vuelve esencial en estos momentos porque todos los medios queremos diferenciarnos y queremos dejar muy claro que somos distintos, que no tenemos nada que ver con esos montajes que se están haciendo por trolls, por grupos de interés. Y entonces lo principal y nuestro valor más valioso es la credibilidad, y no se puede tener ningún tipo de credibilidad si cometemos pequeños errores. Entonces la verificación es para que nos diga la audiencia si han cometido este pequeño error, ¿cómo va a ser toda la nota? Toda es mentira por pequeños detalles. Entonces hay unos protocolos que van basados en verificar, en enviar información verificada, en encontrar los datos que respaldan la información, en asegurar de que no mandamos una declaración si no la hemos rechequeado o la hemos cotejado con otros, para que nosotros seamos lo más precisos posibles. Y qué importante también es cuando manejamos cuentas, o para las personas que manejan otras cuentas, a veces es tan delicado el tema de tener activo, porque a veces uno sin darse cuenta tiene a lo mejor la cuenta de una empresa, de una autoridad, y sin darse cuenta le dio un retweet, y ese retweet no es, nadie va a decir es del community de fulano, sino que ya es la persona o la institución a veces que encontramos cada tipo de situaciones ahí también, ¿verdad? Es muy importante diferenciar y diferenciarse, y es que quede muy claro. Y ahora mismo se junta mucho esa fusión de esta es mi cuenta personal y esta es mi cuenta. Eso es peligroso. Sí. Es mejor, si tienes una cuenta personal, que no tengas ni nombre ni apellido, que se llame Caramelo Rojo. Esa es la cuenta y tus amigos saben que Caramelo Rojo eres tú, pero nadie más. Así mismo. Sí. Bueno, Gloria, ahí estamos entonces. Bueno, acá casi todos los días tenemos episodios con eso. No todos los días, por eso hablar y sobre todo también madurez en cuanto a lo que uno también toma como tal. Pero a veces lo que pasa es que tanto de inteligencia es, ¿no? Porque así como la mentira parece tanta verdad. Parece muy atractiva. ¿Verdad? Entonces depende, uno también tiene que ser como que consciente de no creer. Antes decía, no todo lo que veas en la televisión es cierto. Ahora tenés que decir, no todo lo que veas o consumas en internet tenés que creer. Y también hacia el periodista y hacia el comunicador es fundamental pensar que tenemos una responsabilidad muy grande de no perpetuar una mentira por confusión. Entonces que es muy importante que nosotros evaluemos la veracidad de ese dato antes de pasarlo a nuestros medios, porque somos nosotros, a fin de cuentas, los referentes. Totalmente. Bueno, fantástico realmente, Mercedes. Hay mucho por aprender de todo esto. Ojalá tuviéramos tiempo de seguir escuchando, seguro, pero es un aprendizaje diario, finalmente, este tema, y nos obliga como comunicadores, como periodistas, a estar en la vanguardia siempre, porque un mínimo error nos puede, ¿por qué no?, hasta fundir la carrera también, ¿verdad? Claro que sí, nos puede fundir la carrera y eso es muy triste. Así mismo. Bueno, Mercedes, gracias por estar aquí. Muchas gracias, encantada. Bueno, así hablamos con Mercedes Vigón. Tiene una amplia trayectoria, como ya decíamos, y está en Paraguay
gracias a la embajada norteamericana. Así es que vamos a una brevísima pausa, en instantes seguimos con más Tribuna.